El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos y que también habitas en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, muy buenos días. Esperamos que te encuentres muy bien. A veces nos acercamos a tu presencia y casi nunca nos ponemos a meditar en cómo tú te encuentras, en qué tú estás sintiendo, qué esperas tú de nosotros. Quisiéramos crecer cada día más en nuestra relación contigo, en una relación que pueda ser transparente, pura, en donde nosotros podamos abrir nuestro corazón con sinceridad, sin temor a ser juzgado y sabiendo que tú todo lo conoces de nosotros. Sabes lo que pensamos, sabes lo que sentimos, no podemos engañarte y queremos estar delante de ti completamente transparentes, en esa desnudez de la cual habla la palabra en la cual se encontraban Adán y Eva cuando estaban contigo en el huerto del Edén. Agradecemos infinitamente, Padre amado, el que nos despiertes cada mañana, porque esta es una obra que haces tú. La palabra dice que tú colocas el querer como el hacer. Y si hay un querer, estar aquí escuchando tu palabra y siendo edificado a través de ella, es porque es una obra que tú haces. Es posible que en nuestras propias fuerzas no nos naciera levantarnos cada mañana a buscar tu presencia, pero tú nos amas tanto que tu Espíritu Santo nos inquieta desde muy temprano para que nos levantemos y recibamos el pan nuestro de cada día que tú con tanto amor nos compartes. Muchísimas gracias por no olvidarte de nosotros y extendernos esta hermosa invitación cada mañana para que nosotros podamos alimentarnos de tu palabra y para que podamos ser edificados cada día más. Reconocemos que la obra todavía no está terminada y ayúdanos para que nuestro corazón no se endurezca y empecemos a creer que ya estamos perfectos, que ya no hay nada que trabajar. Tu palabra dice que la obra que tú comenzaste la va a perfeccionar y eso nos hace entender que no está terminada la obra. Todos nosotros necesitamos todavía ser cambiados en ciertas áreas de nuestra vida, en las cuales tal vez hemos estado luchando y no hemos visto evolución,
pero confiamos en que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Entonces hoy, desde venimos ante ti, nos colocamos en tus manos para que tú, mi precioso alfarero, hagas de cada uno de nosotros vasijas de honra. Y si tú consideras que la vasija no está saliendo bien, si hay alguna impureza y alguna imperfección y quieres romperla, bien lo puedes hacer. El quebrantamiento, por supuesto, duele, pero el alfarero sabe que para hacer una vasija es necesario muchas veces romperla para hacer una vasija de honra. ¿Quién es el barro para que le diga al alfarero lo que ha de hacer? Entonces en tus manos estamos confiados, estamos seguros sabiendo que tú haces lo mejor en nuestras vidas. Estas vidas que no son nuestras. Tú nos creaste y estábamos perdidos y enviaste a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos. Entonces no podemos decir entonces que nuestra vida, si nunca ha sido nuestra, es tuya. Gracias por ese honor tan grande y por este día de hoy, que es una bendición si estamos contigo, mi amado. Gracias por cada uno de tus hijos, por esta familia hermosa de verdades eternas que cada día crece más y más. Gracias por cada ovejita que está en diferentes partes del mundo. Te ruego por ello, que todos podamos ser uno y que cada día alegres, ovejitas alegres, caminemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias por la fuerza, por la vitalidad, porque a pesar de todas las cosas que hemos vivido, sigues derramando en nosotros el don de la fe que nos ayuda a seguir creyendo y a seguir confiando, aunque nuestros ojos naturales no estén viendo nada. Te amamos, mi Señor, y agradecemos este banquete que has preparado para nosotros. Ayúdanos a estar atentos para no dejar perder una sola migaja, porque esto es de mucha bendición. Tus palabras son vida y son vida en abundancia. En tus manos estamos y confiamos en que en nosotros se hará lo que tú quieres. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas, y en nuestra vida se hará lo que está escrito. Confiamos en que así será. A ti la gloria, mi Señor, y la honra por todo lo que harás hoy a través de esta enseñanza, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermosa, preciosa y bendecida familia de verdades eternas, el Dios Todopoderoso les bendiga siempre en todas las áreas de su vida. La Escritura enseña, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Si hay alguien enfermo, que tenga salud, así como prospera tu alma. Buenos días a todos. Nunca olviden que es necesario desprenderse del pasado, ¿sabe? Estaba mirando que cuando el Señor le dice a Lot y a toda su familia que salgan de Sodoma y de Gomorra, les advirtió que no miraran atrás. Pero su esposa no hizo caso y miró atrás. ¿Qué estaba buscando en el pasado? Yo no sé, pero quiso echar una última miradita a su pasado y quedó convertida en una estatua de sal. Las estatuas tienen una particularidad y es que no tienen vida, y es que no pueden moverse, y es que están estancadas. No pueden avanzar hacia ningún lugar. Y muchas veces nuestra vida se torna así. Parece que estamos andando en círculo, como que no vamos a ninguna parte, y uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Si hoy me sentí bien y mañana vuelvo al mismo lugar donde antes estaba. Es necesario que revises si has estado mirando hacia atrás, si has estado mirando hacia el pasado. Tal vez fue muy doloroso ese pasado para ti y no te perdonas las cosas que pudieron haber ocurrido. Pero el pasado no lo puedes cambiar. El pasado pasó porque no tenía nada bueno que ofrecerte. Tal vez piensas, mi vida pasada era mejor, pero déjame decirte, jamás con Cristo ningún pasado fue mejor. Dios tenía algo nuevo para ellos, pero siguieron insistiendo en su pasado. Dios tiene nuevas cosas para ti, pero es necesario que te despojes de tu pasado.
El Señor ha creado nuevos cielos y nueva tierra. Y dice, del pasado ya no tendrás más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Disfruta los nuevos cielos que Dios ha creado para ti y avanza. El Señor te bendiga. Y bueno, vamos a compartir esta transmisión. Vamos a ser instrumentos de bendición para otros. Compartamos con nuestros amigos. Y seguimos soñando con que un día todas las naciones de la tierra, desde el lugar donde se encuentren, estemos allí conectados todos en la palabra, el papá, la mamá, los hijos. Imagínense sus hijos y su familia ahí, todos recibiendo cada día la palabra. Es algo glorioso. Entonces vamos adelante, vamos a darle me gusta a esta transmisión y vamos a abrir nuestro corazón para decirle, Señor, gracias por estar aquí, por visitarnos, por buscar diferentes maneras de hablarme. Gracias, Señor. Amén. Ahora sí, mi Señor, hay un tremendo banquete servido hoy para nosotros. Aquella mujer sirofenicia, cuando tú le dijiste, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquella mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer dijo, en otras palabras, para mí no es suficiente, yo no necesito el pan completo, con solo una migaja de ese pan será suficiente para mí. Amaba el pan, anhelaba el pan, y que ese mismo anhelo esté en nuestro corazón para que cada palabra la podamos atesorar, entendiendo que es una palabra que viene de tu corazón. Hay un único pastor en este ministerio, y no soy yo, eres tú. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy el mensaje que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana al siervo de un centurión. Y dice el libro de Mateo, en el capítulo 8, versos 5 al 8, lo siguiente. Mateo 8, 5 al 8. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. Atentos a estas palabras, porque aquí hay mucha riqueza. Verso 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Verso 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Verso 8. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Después de presentar los grandes principios del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo volvió a Capernaum para realizar un arduo trabajo por establecer el reino de los cielos en las poblaciones de Galilea. En esta sección del primer viaje de Jesús por Galilea, se ve su solicitud por toda clase de personas. Les proclama el reino de Dios con su mensaje oral y con sus hechos de salvación. Su misericordia alcanza a los gentiles, representados por este centurión romano del cual vamos a hablar hoy, a los acongojados como la viuda de Naín, y a los pecadores más degradados como la mujer que enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas. Es importante aclarar
que las narraciones de Mateo y Lucas que hablan de este episodio difieren en algunos detalles. Por ejemplo, Lucas dice que Jesús envió a unas personas que el centurión envió a unas personas. Mateo dice que estaba allí, que el centurión estaba allí con Jesús. Esto no necesariamente significa que el uno contradice al otro. No. Simplemente cada evangelista desarrolla su propio tema en relación con objetivos específicos, diferentes, de acuerdo a las necesidades de los lectores inmediatos que tienen en mente. Esto hace que con frecuencia el mismo material o el mismo evento sean estructurados y enfocados de forma diferente y puestos también en contexto distinto por cada evangelista. Esto es lo que pasa en este caso. Mateo escribe su evangelio a los judíos y su objetivo específico al reportar este milagro es hacer resaltar ante sus lectores la inmensa fe que un gentil, despreciado por el elitismo hebreo, es capaz de ejercitar en Jesús, en contraste con la irritante incredulidad que caracterizó siempre la actitud de Israel hacia Jesús. Esta es la razón por la que Mateo considera apropiado para su tema y su objetivo omitir los medios y las delegaciones o las personas de las cuales habla Lucas que el centurión envió para que Jesús viniera a sanar a su siervo. Lo importante aquí es que la fe del centurión es tan grande que viene a Jesús. Hoy es importante que nosotros le pongamos mucha atención a esto, porque este hombre tuvo una fe que maravilló a Jesús. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, y este hombre, por el tipo de fe que tenía, logró impresionar a Jesús. De manera que deberíamos nosotros también fijarnos en los detalles de la fe que este hombre tenía que llevó a impresionar a Jesús de esa manera. Una fe que más allá de sencillamente decir tengo fe, va acompañada de una serie de acciones y de actuaciones que demuestran la verdadera fe. No solo palabras, sino acciones que hablan de la fe. Y hoy vamos a aprender cuando una persona realmente tiene fe, cuáles son las acciones que debería tener también. Por su parte estamos hablando de Mateo, por su parte Lucas, cuando se refiere a este episodio del centurión, escribe su evangelio no a los judíos, sino a los gentiles. Y su objetivo específico en mencionar este milagro es hacer resaltar la gran humildad de este romano poderoso ante Jesús y los resultados que se dieron como consecuencia. Por ello, Lucas, que habla de este episodio en el capítulo 7, considera necesario reportar el evento completo, incluyendo el hecho de que el centurión se sentía tan indigno de estar en la presencia de Jesús, que echa mano de una delegación o de un grupo de personas para que le lleven el mensaje a Jesús y pide al Señor no entrar en su casa por considerarse indigno. En concreto, tenemos en este pasaje las virtudes que el Señor Jesús promueve por medio de esta sanidad, que a su vez constituyen los elementos de la fe ante los cuales Cristo responde con tanta solicitud. Sé que el anhelo del corazón de muchos de nosotros es que Dios responda con la misma solicitud, con la misma inmediatez, eso que le estamos pidiendo. De manera que resulta sumamente importante
aprender de lo que este hombre hizo para llamar la atención de Jesús de la forma como lo realizó. La primera lección que aprendemos de este hombre, ojalá todos podamos tomar nota, porque no se trata de decir, es que yo tengo fe y yo hago oración y yo pido. No, la fe tiene que verse. Veo, por ejemplo, el caso de cuando unos amigos llevan a un paralítico a donde está Jesús y había mucha gente y no podían entrar, y ellos subieron, rompen el techo y descienden al paralítico. Y dice la Biblia, y al ver Jesús la fe de ellos. A mí me pareció esto impresionante, porque pareciera que la fe no se ve, pero la fe sí se ve. La fe se ve. Esa actitud de no detenerse, de ir, de perseverar, de hacer lo necesario para llegar, son acciones de fe. Y muchas veces uno dice, tengo fe, pero la fe no se nos ve por ningún lado. ¿Qué fue lo que hizo este centurión? ¿Y qué características o qué acciones debe tener nuestra fe para ser respondida, para ser correspondida por Jesús? Lo primero que este hombre tenía, la fe tiene que ir acompañada de amor. Este hombre tenía amor hacia su criado. Amor hacia su criado. Amor hacia su criado. Mateo capítulo 8, versos 5 al 6, dice la palabra. Mateo 8, del 5 al 6, dice la palabra, aquí, dice la palabra, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Mire, aquí está rogándole. Verso 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este hombre demuestra un corazón sensible, lleno de afecto, cariño y estima hacia aquellos que estaban cerca de él. Aquí hay una gran primera característica. En este relato no hay solamente un hombre muy enfermo, sino alguien de jerarquía en esa sociedad que ha desarrollado una amistad y relación con su siervo, con su trabajador, de tal manera que cuando éste se enferma gravemente, se preocupa y trata de hacer todo lo que está a su alcance para ayudarlo. Este hombre no se acerca a Jesús a pedir un milagro para él, porque a veces las oraciones se convierten en eso, en que Dios supla solo nuestra necesidad. Entonces, Señor, dame a mí, yo quiero, bendíceme a mí, bendice a los míos, bendice mi trabajo, mi. No hay amor por los demás. Este hombre no se acercó diciéndole a Jesús, yo tengo un gran problema, sáname a mí, ¿no? Él dice, mi siervo está enfermo. Va a buscar a Jesús para que Jesús sane a su siervo. Va a la presencia del Señor. Se incomoda no para él, sino para otra persona. Suponemos que la relación de este centurión que tenía con su siervo ha sido el fruto de largos años de trabajo de un siervo que con diligencia y eficacia ha cumplido sus funciones. Un trabajo bien hecho, que su amo no fue indiferente a lo que estaba pasando. En otro escenario, este mismo esclavo o siervo se pudo haber muerto y no tendría nadie que abogara por él. Pero aquí su jefe tuvo compasión con lo que le estaba pasando. Y aquí sería bueno preguntarnos, ¿tenemos compasión nosotros por lo que le pasa a otros o solo
queremos que Dios nos bendiga a nosotros solamente? Ahí hay algo que tenemos que empezar a mirar. El centurión ha sido impresionado gratamente por el carácter de su siervo, y la estima que le profesa es muy inusual en una sociedad donde el sirviente, al caer enfermo, podía ser desechado y reemplazado por otro. Observemos el versículo 2. Ahora vamos a Lucas. Lucas capítulo 7, verso 2, que también habla de este episodio. Mire esto. Mire esto. Dice Lucas 7:2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, mire el detalle, quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y tenía que quererlo bastante para buscar a Jesús que intercediera por él. Es un amor que se ve traducido en una acción en favor de la persona necesitada. Él pudo haber dicho, pobrecito, mi trabajador está mal, que se mejore. No, hay que hacer algo, porque lo quería mucho. Mire el corazón de este hombre, que impresionó a Jesús. No se necesitaba ser médico para darse cuenta de que el caso que estaba viviendo este siervo era desesperante. La enfermedad había progresado al punto que el siervo del centurión ya estaba moribundo. Miremos lo que nos dice Mateo en la misma historia. Vamos al capítulo 8 de Mateo, versos 5 al 6. Mire esto, Mateo 8, 5 al 6. Dice la Biblia: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. Verso 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Notamos aquí tres cosas de esta situación. Tres cosas. El siervo estaba postrado. Aquel que antes trabajaba con diligencia, ahora estaba postrado en casa. Otro empleador que estaría diciendo, no, pero este empleado no hace sino estar enfermo y todos los días me viene con una excusa médica. Pero noten que dice algo más, que estaba paralítico. Es obvio que el individuo aquí no puede caminar y que está tendido sobre un lecho o cama hasta que Jesucristo hace el milagro. Notamos también que estaba con terribles dolores, es decir, sufría desesperadamente. Esa expresión se traduce como atormentar y se utiliza en el libro de Mateo capítulo 8, verso 29. Mateo 8, 29, dice la palabra. Mateo 8, 29. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, están hablando los demonios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahí está la palabra. Este hombre estaba atormentado por su dolor. Pero volvamos al siervo del centurión. Estaba enfermo, estaba paralizado, en un grito de dolor y casi agonizando. Desde el punto de vista médico, creo que este hombre tenía una enfermedad probablemente infecciosa que lo había dejado paralítico y a punto de morir. El hecho de que se estuviera muriendo podría significar
insuficiencia respiratoria, es decir, el problema de mantener la respiración que se ve en muchas enfermedades de este tipo. ¿Qué otra lección aprendemos del centurión? Ya vimos el amor que tenía por su siervo. Y Dios mira eso cuando tenemos amor, no solo por nosotros, sino por la necesidad de otros. Eso es fe. ¿Qué más tenía este hombre que requiere tener todo hombre y mujer de fe? Número 2, la humildad al rogarle a Jesús. La humildad al rogarle a Jesús. Miremos el libro de Mateo capítulo 8, versos 5 al 6. Enseña Mateo 8, 5 al 6. Dice la palabra: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, rogándole. Este era un hombre importante, pero vino rogándole a Jesús. Verso 6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. Estaba rogando por una necesidad que no era la suya. Mi criado está postrado en casa. Qué bueno que oráramos así por otros. Postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. A este hombre le dolía lo que le estaba pasando a su siervo. Este hombre centurión era un hombre de mucho poder. Este era un oficial romano del ejército romano. No era judío, era romano. Su posición de autoridad le permitía comandar un grupo de 100 soldados. Por eso centurión de 100. Este hombre importante tenía gente a su cargo que dependían de él. Seguramente tenía muchos estudios. Había ganado, es posible, muchas condecoraciones y mucha formación académica. No obstante, ante la crisis que vivió no él, sino su siervo, todo ese poder y esa posición que ostentaba en la sociedad no le sirvió de nada. Al encontrarse con Jesús, le rogaba. Y recuerdo también a Jairo, otro milagro. Dice que era el principal de la sinagoga y cuando se acercó a Jesús, dice que se postró a sus pies. Eso se llama humildad. Humildad, que a veces nos falta. A veces creemos que todo lo merecemos. Señor, es que tú no sabes quién soy yo. Yo tengo dinero, yo soy importante, yo soy famoso. ¿Yo a postrarme delante de ti? ¿Qué te has creído? Este hombre era importante. Otra característica de la fe es que es humilde. Fue entonces cuando este hombre tuvo que reconocer su incapacidad a pesar de toda la posición que tenía y venir en actitud de sumisión, creyendo que Jesús podía realizar el milagro. A veces el orgullo del corazón del hombre es tan grande que desprecia a Jesús, que no se rinde ante Él, que lucha en sus propias fuerzas, creyendo que solo lo puede hacer. La humildad es un requisito para recibir la gracia de Dios. Humildad que es totalmente opuesta al orgullo. Recordamos a Naamán, llega con una lepra y él dijo: yo pensaba que el profeta saldría, impondría sus manos sobre mí. Y el profeta no salió nunca. Porque la lepra de este hombre era el orgullo.
Es que no sabe el profeta quién es el que está aquí a la puerta. Soy el comandante Amán. No, Señor. Vaya y sumérjase 7 veces en el río Jordán. Pero ni siquiera para dignarse a venir y ver. Vaya. Eso le dolió en su corazón. Había orgullo. Y a veces el orgullo es tan grande que nosotros creemos que no necesitamos a Jesús para nada en nuestra vida. Y a veces las cosas que nos pasan, lo que nos ayudan a entender es esa triste realidad, y es que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Se requiere humildad para venir a Jesús. Humildad. Es que yo he estudiado, es que yo tengo eso. No, nada somos. Y este hombre se humilló porque entendió que Jesús era más autoridad que él. A veces no nos humillamos porque creemos que nosotros somos más grandes que Jesús. Amor hacia su prójimo y humildad en su corazón. Características de una fe que impresiona a Jesús. ¿Qué más tenía este hombre? ¿Qué más tenía? Lo tercero, la visión al enfocarse en Jesús como su única solución. No es vamos a ver qué pasa, no, su única solución. Esta característica es de vital importancia porque vio lo que posiblemente otros en la misma posición que él no hubieran visto. Jesús es verdaderamente la única solución en momentos de gran necesidad. La mujer del flujo de sangre llevaba 12 años con un problema. Y dice la Biblia que ella había buscado muchos médicos y había gastado su dinero buscando muchas opciones. ¿Sabe cuándo encontró sanidad? Cuando se rindió. Y tal vez tú estás allí y buscas en tus propias fuerzas salir de la situación que estás viviendo y vas, haces una cosa, otra y nada te funciona. Solo te falta algo. Ríndete ante el Señor y reconoce que solo Él puede hacerlo. Número 4. ¿Qué más aprendemos de este centurión? Número 4. El creer en el poder sanador de Jesús. Esto es clave. Creer en el poder sanador de Jesús. Lucas, capítulo 7, verso 3. Dice la palabra aquí, Lucas 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, pongámosle mucha atención a esa parte que dice oyó, si la puede resaltar con su marcador o ponerla en mayúscula, grábela, por favor, en su corazón, escúlpala allí. Cuando el centurión oyó, no dice que vio a Jesús, oyó hablar de Jesús. La pregunta es, ¿ha escuchado hablar usted de Jesús alguna vez? En este programa todos los días hablamos de Jesús. Bueno, este hombre oyó hablar de Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Esta particularidad es sumamente interesante. Porque este hombre no era un seguidor de Jesús, no era un militar romano. No era seguidor de Jesús. Él no iba a la iglesia en donde se congregaban estos todos los domingos y hacían todas las cosas. No. Sin embargo, le bastó con escuchar de Jesús para creer que Jesús podía sanar a su siervo enfermo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado hablar de Jesús? A este le bastó cuando oyó hablar de Jesús. Su fe en Jesús nació
cuando escuchó hablar de Jesús. ¿Qué fue lo que este hombre escuchó acerca de Jesús que elevó su fe a ese nivel? Posiblemente escuchó que Jesús sanaba a los enfermos. Escuchó que Jesús predicaba como quien tiene autoridad. Es posible que este centurión haya escuchado el sermón del monte que Jesús acababa de exponer. La verdad no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que al oír hablar de Jesús, así como usted y yo estamos oyendo hoy, Él activó su fe. Y esto tiene su sustento bíblico. Mire qué dice Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Dice aquí. Romanos 10, 17. Dice, escuche esto por favor. Alguien que ha estado preguntando, ¿y yo cómo hago para tener fe? ¿Dónde yo encuentro fe? ¿Cómo yo crezco en la fe? El que necesita gasolina va a una estación de servicio. El que necesita fe va a la palabra. Ella es la fuente de la fe. Así que la fe es, ¿cómo es la fe? La fe no es una emoción, no es un anhelo, no es un deseo que usted tiene en el corazón. No, no, no. La fe verdadera, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce fe? Oír la palabra de Dios. Cuando la recibes. La fe no es una emoción. Hay gente que, repito, en diciembre coge la maleta y se va a dar vueltas y ellos tienen fe que entonces ese año van a pasar viajando. La fe verdadera es aquella que se fundamenta en lo que Jesús o la palabra de Dios dice, que era lo que nos hablaba el Señor en días pasados. El que edifica su casa sobre la roca es el que oye, guarda y practica la palabra. Eso es fe. Yo me mantengo creyendo a la palabra, aunque mis circunstancias estén diciendo lo contrario. Eso me hace ser una persona de fe y me hace estar firme ante los vientos, las lluvias y los ríos. ¿Qué es fe? A veces recitamos de memoria, como dice Hebreos 11:1. La fe es certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. Y suena muy bien. Pero una definición sencilla de fe es fe, creer que lo que la palabra de Dios dice es verdad y punto. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué es fe? Creer que lo que Dios dijo es verdad y punto. La fe debe estar sustentada en la palabra. Este hombre tuvo fe cuando oyó hablar de Jesús. El problema es que si no creemos la palabra, ¿qué fe vamos a tener? Ninguna. A este centurión, sin ser un seguidor de Cristo, le bastó escuchar de Cristo para creer que Jesús, ese Jesús del cual le hablaron, podía sanar a su siervo enfermo. ¿Cree usted que Jesús lo puede sanar a usted? Pero de verdad. La pregunta es, ¿hemos creído a lo que hemos escuchado de Jesús de la misma manera que lo hizo este centurión? Este centurión depositó su confianza plenamente en el único que realmente podía hacer algo por su criado y recibió la respuesta que necesitaba. El escritor a los Hebreos decía en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, pero es que yo oro. Si no tiene fe, no agradas a Dios. Es que yo ayuno, se debe hacer, pero si no tienes fe, no agradas a Dios. Ay, pero es que yo predico, pero si no tienes fe, no agradas a Dios.
Porque es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otra versión dice, crea que Él existe. No tiene sentido acercarse a la oración y no creer que Dios existe. Y que es galardonador. Otras versiones dicen que Dios recompensa a los que le buscan. Es decir, Dios puede hacer lo que usted y yo no podemos. Cuando venimos a la presencia con esa certeza, es inevitable que Dios obre. De nada sirve acercarnos a Jesús en oración si no creemos en Él. La realidad es que Dios quiere obrar de una forma poderosa en la vida de sus hijos, pero es necesario creerle a Él. No solo creer en Él, porque creer en Él es sencillamente aceptar que hay un ser que creó los cielos y la tierra. Yo creo en Dios, pues la Biblia dice que Satanás también cree en Dios. Y no solo cree en Dios, sino que cree y tiembla. Entonces, hace más cosas que nosotros. Pensamos que con el solo hecho de decir yo creo en Dios es suficiente. De nada sirve decir yo creo en Dios si yo no le creo a Dios. Sin fe es imposible agradarle. ¿Qué más nos enseña este centurión que debe tener nuestra fe? Una fe que impresiona a Jesús. Número 5. El centurión era un hombre generoso. El centurión era un hombre generoso. Generoso. Lucas capítulo 7, versos 4 al 5. Lucas 7, 4 al 5. Dice la palabra del Señor. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Verso 5. O sea, Él se merece que le cumplas esa petición que te está haciendo. Verso 5. ¿Por qué? Le dicen a Jesús, porque Él ama a nuestra nación. ¿Y cómo demuestra que ama a la nación? Ahí dice, nos edificó y nos edificó una sinagoga. Una sinagoga. Este centurión no solamente era muy bondadoso, sino que siendo romano, había demostrado aprecio y respeto por la religión hebrea, a tal punto que les había edificado una sinagoga con sus limosnas, una sinagoga completa. Ahora, no es que Dios sea interesado, no. Si me da, yo te doy. No. Pero lo que hacemos para la extensión de su reino se convierte en argumentos a favor de nuestra vida. ¿Será que Dios no está interesado en que su obra se siga desarrollando, en que haya recursos para que su palabra se siga predicando? ¿Será que Dios no está interesado en usar personas para que su reino se extienda? Por supuesto. A muchos les cuesta bendecir la obra de Dios. Les cuesta. ¿Y por qué les cuesta bendecir la obra de Dios? Porque siguen sin entender que los más beneficiados cuando dan son ellos mismos. Así lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses 4, 15 al 18. Filipenses 4, 15 al 18. Pablo dice así: porque a veces se piensa que este tema de las ofrendas, de los diezmos y demás era cosa del pasado. No, Pablo está en el Nuevo Testamento y él recibía recursos para poder seguir predicando el mensaje. Es que para poder funcionar se necesita pagar, y no es una vez al año. Los servicios de internet y demás y de todo lo que se hace, se requiere pagar todos los meses.
Filipenses 4, 15, 18. Dice la Biblia. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, dice Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ninguna. Qué triste, ¿verdad? Que después de tanto haberse servido de la obra que el apóstol Pablo estaba realizando, ninguno haya ayudado a Pablo con la obra que estaba realizando. Ninguno. Sino solo vosotros. Verso 16. Pues a una Tesalónica me enviaste, no una vez, no, una y otra vez, para mis necesidades. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Verso 17. No es que busque dádivas. No, yo no estoy buscando regalos de ustedes, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, en la de ustedes. Ustedes son los que son bendecidos cuando bendicen la obra de Dios. Verso 18. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Qué bonito, ¿verdad? Muy diferente a lo que pasa hoy día. Muchos ministerios acaban porque no hay quien dé nada. No. La gente dice que bueno el pan nuestro de cada día. Y yo quiero llegar y que el pan nuestro esté, pero ¿cómo hacen para que el pan nuestro esté? No es mi problema, yo solo como pan. ¿Cómo se sostiene esa obra? Eso no es mi problema, yo solo digo amén, gloria a Dios. Dios lo bendiga, pastor. Pablo decía, tengo abundancia, por lo que la gente ayudaba. Estoy lleno, decía, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El hombre y la mujer de fe se conocen porque son generosos. Son generosos. Estos realmente son términos financieros. Fruto que abunde en vuestra cuenta. La palabra fruto aquí es una palabra común en el mundo de los negocios de aquellos días para referirse a los intereses. Lo que Pablo está diciendo es, no deseo que me regalen nada. No, señores, yo no deseo que me regalen nada. Solo quiero que aumenten sus frutos o sus intereses en sus cuentas. Eso es. Al darme a mí para la extensión de la obra, dice el apóstol Pablo, hay una bendición que vosotros recibís, que continuamente se acumula para vuestro deleite. Eso es lo que Él persigue, no que necesite las donaciones. Él quiere que sean bendecidos en el dar. Es por eso que recibe estos regalos de ellos que con tanto gusto le ofrecen. Y él tenía cómo viajar para un lado y para otro, tenía cómo comer, tenía cómo sostenerse. A la gente le cuesta entender el trabajo de una persona que ministra la palabra de Dios. Les cuesta entender que los que predican también tienen necesidad, que también dedican su tiempo, que también dedican su trabajo. Para todos los días estar con un mensaje aquí hay que hacer un trabajo. La gente dice, no, que Dios mire cómo lo sostiene. Mire este principio que está en Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Yo mientras tanto me deleito con el pan de cada día. ¡Qué delicia! Proverbios 11:25. Pero ¿cómo hacen para tener una palabra? ¿Cómo hacen para que la emisora esté funcionando 24 horas? ¿Cómo hacen para pagar los servicios? No. Eso no es mi punto. Proverbios 11:25 dice la palabra. Proverbios 11:25. Mire lo que dice la palabra. La palabra dice,
El alma generosa será prosperada. Repita de nuevo, por favor. El alma generosa, no dice el alma tacaña. Ningún tacaño o egoísta será prosperado. La persona que prospera es la persona que es generosa. Jamás un tacaño o egoísta será prosperado, jamás. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice, y el que saciare, él también será saciado. Pero no dice, yo quiero ser saciado yo. Si quieres ser saciado tú, aprende a saciar a otros. Cuando la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos aprendieron una gran lección, y es que eso poco que tenían debían compartirlo. Y solo cuando lo compartieron con los demás, se produjo el milagro de la multiplicación. Si se hubiesen comido esos pocos panes y peces, no hubiese sido alimentada tanta gente. Ha de saber usted que cada cosa que usted siembra en el reino de Dios, en la obra de Dios, sirve para alimentar con la palabra de Dios a muchas personas. Y que cada año y que cada mes del año haya una cesta llena de pan, de palabra, de alimento. Cuando compartes. Los centuriones romanos normalmente no amaban al país que habían conquistado y en el cual ejercían su autoridad militar, indeseable para los lugareños, cuando no resistía. Pero este hombre, de alguna manera, tuvo conocimiento de la fe de los hijos de Abraham. No sabemos si había leído o escuchado hablar de Jehová de los ejércitos. Suponemos que de alguna manera había conocido la fe de los israelitas. Seguramente había escuchado que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era un Dios viviente. Era un Dios santo, un Dios misericordioso con su pueblo. Observemos que dicen de él que ama a nuestra nación. A veces una persona puede tener admiración por otro país, quizás por su cultura o por lo que han logrado del punto de vista social o por la personalidad de sus héroes o por las características de su gente. Pero este centurión amaba a la nación de Israel. Creo que por ninguno de aquellos motivos, sino simplemente porque era el pueblo elegido de Jehová de los ejércitos. Si este centurión todo lo que tenía era un deseo de hacer filantropía, hubiera edificado una escuela, por ejemplo. Hubiera edificado un parque. Hubiera edificado una biblioteca o alguna cosa similar. Sin embargo, les edificó una sinagoga. Les edificó una sinagoga. Seguramente, el centurión construyó aquella sinagoga sin esperar nada a cambio, pero su generosidad fue en gran manera recompensada. Este centurión jamás hubiera imaginado que el haber construido con su dinero una sinagoga pudiera luego servir de argumento a sus amigos judíos como para alcanzar alguna gracia especial de su Mesías prometido. Mateo capítulo 8, verso 7 dice la palabra, Mateo 8, 7. Dice la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Al parecer, no hubo respuesta oral extensa. Quizás el Señor Jesús podría haberles dicho como el joven rico que le preguntó sobre lo bueno que debía hacer para poseer la vida eterna. Recordamos que Jesús dijo que para ser perfecto debía vender todo lo que tenía y darlo a los pobres, y tras eso seguirlo. Pero la Escritura dice sencillamente que Jesús fue con ellos. Y qué precioso es en nuestra vida cuando el Señor Jesús va con nosotros. Sin embargo, el centurión no se sentía digno de que Jesús lo acompañara a su casa. Mateo capítulo 8, verso 8. Mateo 8, 8.
Dice la palabra Mateo 8:8. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión no se considera ni siquiera digno de que Jesús entre en su techo. Y el centurión estaba absolutamente en lo cierto. Él no era digno delante del Santo Hijo de Dios y tampoco era digno de que el Mesías entrara bajo su techo. Tenemos que entenderlo bien. No era que el centurión tenía la casa desarreglada, sino que estaba reconociendo la dignidad y la grandeza del Señor Jesús. Y este ingrediente lo debe tener una fe que maravilla al Señor. Por lo que él ha escuchado decir del Mesías, él está convencido de que Jesús es realmente el enviado de Dios, dado que las señales y los milagros que hacía solo los podía hacer uno enviado por Dios. El centurión no estaba equivocado en cuanto a que él no era digno. Ningún ser humano es digno de la presencia del Hijo de Dios en nuestra casa. Supongamos que un rey o un presidente nos llamara y nos dijera que va a venir a nuestra casa. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, diríamos! Trataríamos entonces de limpiar al máximo todo lo que fuera posible, dejar cada cosa en su lugar y ordenar todo y hasta esas manchas detrás de la puerta. Cuando hablamos del Hijo de Dios, que viene a nuestro lugar, a nuestro hogar, nos damos cuenta de lo grande que Él es. Este centurión finaliza diciendo algo que maravilló a Jesús. Miremos Mateo capítulo 8, verso 8 al 13. Mateo 8, 8 al 13. Dice la palabra. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Verso 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verso 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Solamente, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre entendía el poder de la palabra. Y esto es algo que necesitamos también entender nosotros. ¿Cómo sabía este centurión que para Jesús de Nazaret el hablar era todo lo que necesitaba para que algo sucediera? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos para que un milagro ocurra? Su palabra. Que Él lo diga. Di tu palabra. Quien tiene una palabra de parte de Dios, lo que tiene es la cuota inicial de su milagro. Por eso, no desprecie la palabra. El centurión sabía que delante de sus ojos estaba la máxima autoridad del universo. Sabía que si por su palabra Dios creó todo lo que existe, concluyó entonces que la palabra de Jesús sería suficiente para que su siervo fuera sanado, y así ocurrió. Así ocurrió. Cuando Jesús oyó lo que el centurión dijo, la Biblia dice, se maravilló de él
Y dándose vuelta dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, he hallado a una persona que crea tanto en mi palabra como este romano. Observemos con cuidado que esto no se lo dijo al centurión como para adorarlo, se lo dijo a la gente, nos los dice a nosotros para dejarnos una gran lección. Por eso agrega: y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. El Señor Jesús dice en forma pública que habrá muchos de los gentiles, es decir, no de la nación de Israel, que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero muchos de los hijos del reino serán echados al infierno por falta de estas características que este hombre tenía, sencillamente porque no creyeron en Jesús como este centurión sí lo hizo. La fe es una herramienta tremendamente poderosa que cada creyente necesita mostrar como parte de su experiencia de vida cristiana con el Señor. La fe es un fruto del Espíritu. A veces se presentan situaciones en el día a día y solemos escuchar frases como no lo voy a lograr, qué mal me va, no se puede. Y la pregunta que queda entonces es: ¿dónde está tu fe? ¿Sobre qué está cimentada o arraigada la fe? Termino con esto. En la palabra que Dios ha desatado está el milagro que tanto has esperado. Este hombre dijo: solo di la palabra. Y esto nos confronta, Señor, porque cuántas palabras tú no nos has dicho, todos los días. Montones de palabras, miles de palabras. ¿Y qué pasa? Que seguramente no hemos entendido lo que este centurión entendió. Por eso se humilló. Por eso se acercó a ti, rogándote en humildad. Por eso entendió que no era digno. ¿Cuánto necesitamos aprender nosotros? Enséñanos, amado Dios, a tener una fe genuina, a entender que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas a lo largo de todos estos años tú nos has dicho? El problema es que tenemos en poco lo que hemos escuchado acerca de ti. No pasó con el centurión igual. La Biblia dice que él oyó hablar de Jesús y eso fue suficiente para creer que Jesús podía sanar a su siervo. Qué bonito la actitud de este hombre que no buscaba solo bendición para él, sino para su siervo. A veces queremos bendición, pero estamos como pensando solo en nosotros, y esto también es egoísmo. Ayúdanos a tener un corazón también generoso, un corazón desprendido. Y más allá de lo que nosotros podamos expresar o decir, tú estás mirando es nuestro corazón. Y eso es lo que te impactó de este centurión. Y eso es todo lo que tú miras en una persona que realmente dice tener fe. Gracias por esta enseñanza y por todos estos principios espirituales que nos dejas a través de la vida de este hombre. Un hombre que llamó la atención, te llamó la atención por la fe que tenía. Ayúdanos a tener este tipo de fe que te hace maravillarte, no por nuestra incredulidad, sino por la capacidad de confiar. Gracias, amado, por lo que hoy nos has hablado. Creemos con todo nuestro corazón y te damos gracias por esta palabra. Que hoy suceda como con este centurión, que se haga contigo como has creído. Y hoy nos dice el Señor lo mismo, hágase contigo como has creído. ¿Crees que Dios puede levantarte del lugar donde te encuentras? Entonces así será. Que se haga conforme lo has creído.
¿Crees que Dios puede obrar en favor de tu vida, que se haga conforme a lo que has creído? Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. A todos ustedes mil gracias. No olviden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y por favor también compartir. No olviden visitar nuestro sitio web, por favor, www.verdadeseternas.co. El Señor les abrace con su amor en este día y recuerden siempre, en la palabra que Dios ha desatado está el milagro que tanto has esperado. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.